Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, aquí estamos. Pues vamos a A iniciar. ver, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchas? Jesús Armando, te escuché. ¿Me decías algo? Bueno, chavos, vamos a iniciar. no va a hacerle. Buenos días, noches. Noches. Jesús Armando, no te preocupes. Bueno, chavos, pues estaba ya listo la clase. Vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos como un paradigma, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una consulta de lo que es un paradigma, podemos decir, bueno, ¿y qué es un paradigma, no? Entonces, tenemos varias opciones. Decir que un paradigma, por ejemplo, es un ejemplo o modelo de algo. O también puede ser un conjunto de unidades que puede sustituir a otra de un mismo contexto, o sea, porque cumplen la misma función. Entonces, ese es el concepto de un paradigma. Y normalmente se le usa comúnmente como sinónimo de ejemplo. Eso es para que ustedes sepan lo que es un paradigma. Y también se puede hacer referencia en el caso de que se toma como un modelo. Entonces, el paradigma del modelo orientado a ejemplo, a objetos, pues ya viene acarreando de lo que antes pasaba. Sí, por ejemplo, en mi época, en donde todavía no se hacía orientado a objetos, eh, se empezaron a generar modelos. Se empezaron a generar modelos y de ahí salió este paradigma o este ejemplo. Entonces, eso sería como concepto. Bien, vamos a ponerles ahorita lo que es el paradigma en sí ya como video mismo de primero voy a hacer que se abre el video para inmediatamente a ustedes ponerles la parte esta. Bien, vamos que recorre un poquito y ahí ya los comparto todos. Ok, vamos ahora aquí a Zoom. Vamos por acá. Compartir con sonido de la computadora. Vamos a poner un poquito por aquí. Aquí está. Cerramos esto y ahí va. ¿Qué tal? El día de hoy comenzamos con una nueva serie de videotutoriales dedicada a programación orientada a objetos con Java. Famosísima programación orientada a objetos, de lo mejor que hay para programar. Y vamos a iniciar con una breve o amplia introducción al paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Qué diablos es un paradigma? Pues es simplemente el marco teórico, la teoría como tal, pues de lo que es la programación orientada a objetos, nada más que se escucha lógicamente con más caché diciendo paradigma. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Pues la programación orientada a objetos es una especialísima forma de programar y pues es prácticamente lo más cercano a la realidad, es como expresamos las cosas a diario en la vida real. Esto es lógicamente lo que marca la diferencia de los demás estilos de programación, ya que en Java y en concreto en Java, porque es en donde vamos a programar orientado a objetos, todo, absolutamente todo es tomado en cuenta como representado como un objeto. Un auto, por ejemplo, es un objeto, un perro es un objeto, una ventana, un objeto, una persona es un objeto, todo es representado como un objeto como tal. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos de la programación orientada a objetos? Pues tenemos dos, los principales. Vamos a iniciar con el primero, que son las clases. Todo lo que se hace en Java es a partir de clases. Y esta se representa mediante un modelo o plantilla que me va a servir para crear un objeto. Lógicamente dentro de este modelo se describen sus propiedades, atributos, como tú le quieras ver, es decir, su estado, y también contiene el comportamiento de estos objetos, cómo es que actúa en la vida real o en tu sistema. Por ejemplo, un objeto que es creado a partir de una determinada clase se denomina instancia de esa clase. Es decir, si tú creas un objeto, por ejemplo, auto,
que va a tener sus respectivas propiedades, es decir, estados, y sus respectivos comportamientos, es decir, funciones, puedes crear las instancias que quieras a partir de ese objeto. Por ejemplo, aquí en la imagen muestro una clase dedicada para un perro que tiene como propiedades, es decir, estados, nombre, raza y altura. Y tiene diferentes comportamientos. Su constructor como tal, que se llama perro, un 1, 2 y 3 métodos, el cual uno es comer, otro es dormir, otro es ladrar. Más adelante enfatizaremos más en este asunto. Otro de los principales elementos de la programación orientada a objetos es el objeto como tal. ¿Y qué es el objeto? Pues es una unidad dentro de este programa. Y lógicamente consta de un estado y de un comportamiento. Estado entiéndase como propiedades o atributos y comportamiento como funciones o acciones a realizar. Y lo Decía que el video no le amplío porque cuando se le amplía se congela y ya no se ve las imágenes que pasan. Lógicamente, estos a su vez pueden tener almacenados almacenadas tareas que se realizan durante el tiempo de ejecución del programa. Por ejemplo, en este caso, pues este perrito sería un objeto. Ahora, cuenta también con diferentes características dentro de este paradigma orientado a objetos que ya estaremos viendo durante toda la serie de videotutoriales. Como una de las más principales es la abstracción. ¿Pero qué es la abstracción? Pues la abstracción en concreto es referirse a qué hace el objeto, no tanto en cómo lo hace, sino qué hace. Es por eso que siempre dice, por ejemplo, cuando se tiene arte abstracta, no se ve cómo se hizo, sino qué es lo que estás tratando de plasmar en ese arte abstracto. Así es la abstracción en la programación. Se refiere más a qué hace el objeto, cómo es que se comporta el objeto, no tanto cómo lo hace, ¿no? Ahora, otra de las características principales es la modularidad. Y esta modularidad es la propiedad de poder dividir un pequeño programa o amplio programa en partes más pequeñas. Estas partes pequeñas se llaman módulos o funciones. En Java son conocidos como métodos, los cuales pueden trabajar de forma independiente y entre más independientes sean, más bien programado estará tu sistemita. Por ejemplo, aquí en el auto, este objeto auto tiene funciones o módulos. Tiene la función para prender, para frenar, para cambiar velocidad y para apagar, por ejemplo. Esa es la modularidad, descomponer un programa en pequeños trozos de código. Otra característica es el encapsulamiento. ¿A qué se refiere el encapsulamiento? Simple y sencillamente es proteger tus datos para que no puedan ser vistos desde el exterior, es decir, ocultarlos para que así, por ejemplo, un objeto X no pueda conocer qué es lo que hace el objeto Z, por ejemplo, y viceversa. Este encapsulamiento es muy importantísimo a la hora de programar, ya que proteges a tu información como tal para que no todo el mundo la pueda ver, o en este caso los objetos no puedan ver qué hace uno y qué contiene el otro. Ese es el encapsulamiento. Otra característica importantísima en la programación orientada a objetos es la herencia. Como su nombre lo dice, herencia es heredar algo, lo que tú tienes, dárselo a alguien más. Y eso es la herencia. La herencia se conoce así cuando, por ejemplo, tú creas una clase y heredas sus comportamientos y sus estados, en este caso propiedades y métodos, se los heredas a otra clase. Esta clase pasa a ser subclase haz de cuenta como un árbol genealógico, papá e hijo, y puede heredar todos los métodos y atributos que contiene la clase padre. Y dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras, y eso es auténticamente real. Por ejemplo, clase hija 2. Esta clase hija uno puede tener todavía incluso sus subclases, heredar, pero yo que te lo quiero representar mediante esta imagen. Por ejemplo, si yo tengo una clase u objeto llamado ave, esa ave están de acuerdo que todas las aves tienen alas, ¿no? Plumas, por ejemplo. Pero no todas las aves pueden volar.
pero puedo heredarle, por ejemplo, a estas tres subclases, ganso, pato y gallina, les puedo heredar. Y a su vez, estas de aquí, ¿qué les puedo heredar a estas tres de aquí? Pues que tienen alas y que tienen plumas, ¿no? Pero tal vez a lo mejor el ganso no vuela, el pato sí, la gallina no. Puedo incluso todavía a estas subclases que heredaron de la clase ave, les puedo crear sus propios atributos y sus propios métodos. Esa es la enorme ventaja que te ofrece la herencia. El polimorfismo, otra de las características principales, es la capacidad que tienen los objetos de responder a un mismo mensaje o evento en función de los parámetros que yo le envíe. Es decir, a lo mejor se puede llamar, por ejemplo, puede haber un objeto avión, un objeto, por ejemplo, lancha, un objeto auto, y yo les puedo decir, ¿sabes qué? Muévete. Y el método o la acción mover va a depender del parámetro que yo le envíe. Con ese mismo método yo puedo mover a estos tres objetos, aunque tengan características diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este se mueve como a través del espacio, vuela, ¿no? En el aire. Por ejemplo, la lancha pues se mueve en el agua a cierta velocidad y el auto también se mueve sobre tierra. Él no vuela, pero son diferentes formas de adaptarse de acuerdo a los parámetros que yo le envíe. Ejemplo, si yo por ejemplo le digo mover y envío de parámetros, por ejemplo, kilómetros por hora, caballos de fuerza, etcétera, es tal vez que el que responda sea el auto, porque es al que yo le estoy enviando los parámetros de acuerdo a lo que quiero que se mueva. Más adelante enfatizaremos más en lo que es el polimorfismo. Ahora vamos a ver cómo se representa un objeto. Un objeto se representa de la siguiente manera. Haz de cuenta que este es tu objeto y contiene atributos o propiedades como tú le quieras ver y estas definen su estado. Y aparte tiene métodos o funciones como tú les quieras decir. Vuelvo a repetirte, en Java se conocen como métodos, los cuales definen su comportamiento, su estado y su comportamiento. Atributos, estado, métodos, comportamiento. A su vez, este objeto puede ser instanciado, o sea, crear objetos de ese mismo tipo con características tal vez o diferentes, ¿no? Y puedes tener una instancia uno, una instancia 2 y una instancia n. Pero qué mejor representarlo que mediante un ejemplo. Por ejemplo, en este caso tenemos el objeto auto. Tiene como atributos o propiedades marca, modelo, color, año. En este caso le puse yo 4 nada más, pero puedes tener más propiedades. Y aparte tiene sus métodos o funciones de arrancar, apagar, acelerar y frenar. Estos son sus atributos, marca, modelo, color y año, métodos, arrancar, apagar, acelerar y frenar. Ya que tengo yo este objeto auto que tiene estos atributos y estos métodos, puedo crear instancias de este auto. Es decir, autos con características diferentes, o sea, mediante marca, modelo, color y año, propiedades diferentes, digámoslo así. Si yo instancio de este objeto, hago una instancia y creo un auto uno, por ejemplo, lo puedo poner, por ejemplo, como lo tengo en la imagen, de color guinda, rojo, no sé qué sea, modelo tal vez 2014, marca, perdón, X, modelo 2014, color guinda, rojo, y el año 2014, modelo etc. No sé, lo que tú le quieras poner ahí. Hago esta instancia para Auto 2 y puedo poner en marca, por ejemplo, X marca, en el modelo etc, en color etc, año etc. Este modelo y año como que redunda, ¿no? Vendría siendo lo mismo, nada más es para ejemplificar qué podrías hacer tú con un objeto. Y puedo también instanciar otro auto N, con diferentes características de marca, modelo, color y año, ¿no? Y los tres autos, o en este caso los N autos, van a tener las características mismas de los demás: arrancar, apagar, acelerar y frenar. Eso es lo que es la representación de un objeto. Y vamos a dejar hasta aquí lo que es la introducción al paradigma de la programación orientada a objetos con Java, para no hacer tan largo este video. Y ya en el próximo video tutorial vamos a ver
Maestro, tiene su micrófono apagado. Ay, perdón. Bueno, decía que ahorita que acabamos de ver el paradigma de la programación orientada a objetos, analizamos primeramente el concepto de qué es un objeto. Entonces, un objeto, repito, tengo aquí mi escritorio y estoy viendo ahorita mi cartera. Estoy viendo un pañuelo, es un objeto. Acabo de ver una USB de color negra, es un objeto. Una USB de color verde es otro objeto. Y acá una USB de color gris, que es otro objeto. Pero cada uno de ellos tiene una característica, ¿sí? Una característica. Entonces veo que este objeto es color verde, tiene un botón retráctil que permite sacarle y meterla, en este caso, la parte de lo que es la conexión USB. O también lo recojo para que se proteja. Pero a pesar de esta protección, les cuento que esta USB se dañó y solo a veces agarra en PCs y no en Mac. O acá esta USB que en cambio al conectarle, aquí tiene una luz y se prende un foco o un LED. Sí, se prende un LED. Entonces son las características, el tamaño, el color, cómo fueron construidas, qué características tiene para sobrevivir en el mercado. Entonces ahí nosotros vimos que tenemos diferentes opciones como es la parte de ¿qué mismo es un objeto? Ya vemos cualquier cosa que estamos nosotros visualizando alrededor nuestro, vemos que es un objeto. Pero luego también vemos que el objeto tiene elementos y la programación de objetos como lo son las clases, ¿sí? Entonces las clases no es más que un modelo o plantilla en donde se describe el estado y contiene el comportamiento de todos los objetos. Entonces, primero las clases. Luego de eso viene lo que es la parte de ya en sí el objeto mismo. Entonces, es la unidad dentro de un programa que consta de un estado y comportamiento. Entonces, tenemos que ver cómo se comporta y qué es lo que hace y a dónde llega. Otra es la parte de la abstracción. A veces nosotros nos es abstracto entender por dentro cómo funciona. O cuando nos vamos a una galería de arte y vemos ahí unos cuadros, puro rayas, puro cosas ahí que ni entendemos y luego ahí dice, esto es un abstracto. O sea, es algo que tú tienes que mentalmente considerarle y decir, bueno, pues, ¿qué quiere decir, no? Entonces, mediante la abstracción es lo que nosotros podemos ver las cualidades de, en este caso, del objeto, sin detenernos en el detalle, qué pasa, qué hace por dentro. Entonces, en sí, la abstracción es, ¿qué hace el objeto en la programación? Otro concepto es la parte de modularidad. Modularidad viene de módulo, en donde son pedazos, ¿sí? O divisiones de la aplicación en donde digo, este va a ser mi sistema grande, pero yo voy a repartirle, no sé, al programador, a Biel, le voy a decir que él haga la parte contable, a Eduardo le digo, tú dedícate a la parte financiera, a Jimena le digo, tú dedícate a lo que son recursos humanos, y así a cada uno de ellos, a Marco le digo, tú haz la parte de, no sé, compras, a Brian le digo, tú haz ventas, etcétera. Entonces, cada uno hace su módulo. Entonces, cada quien trabaja independientemente, ¿sí? Para luego juntar sus partes. Es como hacer un automóvil, como el ejemplo que ponía el video. Yo quiero hacer un automóvil y muchas de las piezas, fíjense que en México hay muchas ensambladoras de coches, pero no todas las cosas, más bien dicho, muy pocas cosas se hacen en México. El resto traen ya listo el dispositivo y pues y te cambian y van armándole al vehículo. También me ha sucedido algo y me vino a la mente que, por decir, en México es más sencillo cambiar toda la pieza que estar diciendo solo arrégleme esto. Por decir, yo en la camioneta tuve un pequeño golpe y era un golpe que como que no había que sacar. Entonces me dijo la persona que arregla, me dijo, mire, más barato le sale comprarse una puerta que estar tratando de enderezarle esa parte porque tal vez tiene muy poco espacio para poder enderezar, quizás porque al hacerle el golpe va a quedar peor
o va a sonar la puerta, etcétera. Entonces, en realidad era más fácil comprar y era súper barato, aunque no lo crean. Y lo único que era, cambiamos, le agarramos el color de la puerta, pintamos y listo. Hecho la parte esta de lo que es el módulo que me faltaba, en este caso del coche. Entonces, como les digo y les repito, la modularidad no es más que hacer retazos, divisiones de la aplicación para luego juntarlas. Otro concepto que también se vio fue el encapsulamiento. ¿Qué hace el encapsulamiento en programación orientada a objetos? Lo que hace es asegurar el contenido de la información, o sea, blindarle para que esté oculta hacia el mundo exterior, hacia los hackers, hacia la gente que quiere, no sé, llevarse el programa, etcétera. Entonces, en programación orientada a objetos, el objeto A no sabe lo que está haciendo el objeto C. El objeto C no sabe lo que está haciendo el objeto B. Y así cada uno entre uno y otro no saben qué hace cada uno. Entonces ahí se combina datos y los métodos se manejan, dichos datos son únicos en ese objeto. Esa parte se llama encapsulamiento. Y la herencia, pues la herencia es como tal cual el concepto que lo tenemos, ¿no? Pero aquí se utiliza para reutilizar una clase. Una clase nueva se crea a partir de otra clase existente, entonces por eso se llama herencia, en donde normalmente la clase hijo depende de la clase padre. Y ahí nos pusieron un ejemplo, por ejemplo, que era bueno, yo iba a ponerles vamos a ponerle de animales, de mamíferos, por decir. Entonces yo como mamíferos puedo tener perros, puedo tener gatos, puedo tener leones, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a analizar, perro y gato es doméstico y el león es salvaje, pero pertenecen, ¿sí? En el mismo nivel a que son mamíferos y heredan lo que es la parte de poner animales en la parte principal como padre. Entonces, la principal ventaja de lo que son las herencias es definir sus atributos y qué es lo que hacen. Entonces, por decir, mi perro es de esta raza, es pequeño, es largo, etcétera. De los gatos, igual puedo decir, la raza es tal, eh, tiene tales características, etcétera. Igual de un león, puedo decir, sí, es ancho, tiene una cabeza bien grande, tiene una cabellera bastante pronunciada, etcétera. Y puedo estar yo definiendo los atributos, o sea, las cualidades que tiene. Entonces, eso sería lo que es la herencia, pero todos ellos que yo definí, todos tienen pelo, ¿sí? Van a la clase, la principal, que podría ser animales, ¿sí? O puedo decir cuadrúpedos, porque a la final los tres que mencioné tienen 4 patas. Otra sería lo que es la parte del polimorfismo. Esta parte también, este concepto hay que tenerle bien claro, ¿no? Entonces, ¿qué significa el polimorfismo? El polimorfismo no es más que la capacidad que tienen los objetos de una clase, ¿sí? De responder al mismo mensaje o evento en función. O sea, yo, por ejemplo, tengo 3 objetos. Y en este caso, el ejemplo que nos puso el video era que tengo vehículos a motor, ¿sí? Un coche, en este caso una lancha y un avión. Todos tienen motor. Pero yo mediante polimorfismo lo que logro es que los 3 se muevan, ¿sí? Mediante una invocación diciendo tienen motor y los motores se mueven de diferente forma. Pues claro, el motor, el uno, le va a permitir mediante las turbinas elevarse. El otro, en cambio, mediante motores fuera de borda, se llama, le permite moverse dentro del agua. Y pues el otro, en cambio, por los caballos de fuerza, el automóvil, ¿sí? El motor tiene ahí sus bielas que se mueven, suben y bajan, y ahí también es el movimiento. O sea, cada motor de estos vehículos tiene su característica de cómo funcionan, pero mediante polimorfismo les digo, muévase y empieza a hacer el movimiento, ¿sí? Tomando en cuenta los valores
y los tipos que en este caso yo hago para la ejecución del programa. Entonces, esto sería lo que es, por ejemplo, nosotros también vimos un ejemplo de lo que es el objeto y las instancias. Y como atributos podríamos decir de un objeto, si yo agarraría, por decir, mi USB, voy a agarrar aquí 3 USBs que tengo, ¿sí? Entonces, estas 3 USBs podría decir sus atributos, por decir capacidad 8 gigas, capacidad 4, capacidad, este es de 16 atributos. ¿Qué propiedades tiene? Pues todas guardan información. Color, ¿qué puedo decir? Otras propiedades, verde, gris, negra. Eh, Podría hablar de que esta es marca Made in China, Made in USA y Made in Taiwan. Pues, y así este tipo de cosas. Pero todo lo que estoy mencionando baja a la parte de lo que es ya las instancias, ¿no? Entonces acá pongo USB verde, USB gris, USB negra. Y eso es como se le conoce la representación de un objeto. Entonces, viéndole de esta manera, hemos visto lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos, de cómo fue concebido y de qué trata. Vemos conceptos nuevos que tal vez hemos escuchado, pero el significado en sí no lo teníamos muy claro en este caso. Bien, entonces vamos aquí a compartirles la parte de lo que es el Canvas. Y pues hablamos de lo mismo, ¿no? ¿Qué es una clase? Aquí cómo se representa la clase. No voy a estarme, en este caso, leyendo. ¿Qué es el objeto que tiene? El objeto tiene identidad, estructura y comportamiento. Aquí está la representación en Lucidchart, cuando ya estés en, bueno, ya está ahí, empezamos a manejar Lucidchart. ¿Cómo funciona? En realidad es un rectángulo con las esquinas curvas. ¿Qué atributos tiene? Por decir, aquí vemos que es entero, o es booleano, o es cadena, es fecha, el tipo de dato que maneja. Luego, la nomenclatura de un atributo se va dada por el nombre del atributo, el tipo que tiene y la multiplicidad. Entonces, aquí tenemos que en UML el número 1 representa un valor predeterminado, el 2 exactamente dos valores, 1.3 de 1 a 3, 3,5, 3 o 5, el 1 punto asterisco, por lo menos un valor como un máximo limitado. Y el 0.1 significa 0 o 1. Entonces acá vemos la parte de lo que es una responsabilidad. Bueno, ya lo acabamos de dar como ejemplo lo mío. Y aquí viene la del video. Miren, el encapsulamiento, la modularidad, el polimorfismo, la abstracción, la herencia, la agregación y la asociación. Bien. Bueno, acá ya viene lo que son los fundamentos de los modelados, los estereotipos, cómo de qué trata, y con esto el tema está culminado. Bien, el tema en sí, pues como le ven, a veces por los conceptos que tienen, pero si le vamos entendiendo, se va aclarando las cosas. Se aclara porque dice, ah, mira, esto me dijo el profesor y esto sí, en realidad esto pasa. Vuelvo y repito, es todo dependiendo de cómo ustedes lo capten los conceptos y lo vayan llevando ya en el mundo propio de la programación y la creación de aplicaciones. ¿Qué más? El video lo obtuve de acá. Y pues este sería el tema 3. Para el próximo miércoles veríamos el tema 4 y 5. El día viernes haríamos el quiz. Y a la vez el día miércoles, luego de ver el 4 y 5, empezaríamos a hacer lo que es la actividad. Pero ahorita que tenemos todavía un poco de tiempo, fijémonos que aquí tenemos la actividad 2 y vamos a ver qué es lo que nos pide en actividad 2. Bueno, aquí los requerimientos, pues ya no le hago caso porque en realidad te pide algo como que estuviéramos de manera presencial. Y por ejemplo, miren acá, dice, menciona al menos 5 ejemplos y empieza a indicar cada cosa. Por decir, ¿qué colocaría yo aquí? Elemento clase, ¿sí? O aquí elemento objeto. Puedo yo colocar, no sé, un objeto, una USB, una pluma, un lápiz, una bocina Bluetooth,
lentes, tengo ahí un libro, tengo acá un celular, acá tengo una peinilla, por acá tengo unos audífonos inalámbricos, puedo poner. Y luego ir viendo qué atributos tienen cada uno de ellos, ¿sí? Y qué tipo de clase es, qué valores de atributos tienen, en qué estado están. Entonces, fíjense, está más o menos tal como yo les voy indicando y ustedes solo tienen que ir detallando qué hace. Otra acá dice, elabora un reporte con sus conclusiones, bueno, y la relación de las clases seleccionadas. Dice, en equipo, lea el siguiente ejemplo. Dice, una empresa de arrendamiento de vehículos desea una aplicación que te permita administrar sus servicios. Revisa la información recabada de la aplicación de renta de vehículos y consigue sus elementos que se utilizarán para sus diagramas. Entonces aquí te dice que verifiques la clase, el objeto, atributos y operaciones. Elaborar una tabla. Está como muy parecido a la de acá arriba, pero en cambio tiene que ver ya todo dado a lo que es arrendamiento de autos. Ya, o sea, hagan de cuenta, es esta tabla, pero acá ya te pide de arrendamiento de autos. Luego acá dice, contesta las siguientes preguntas, identifique las relaciones que existen entre las clases. ¿Cómo puedes observar la propiedad del encapsulamiento? Mencione 3 ejemplos. Acuérdense de los conceptos que aprendimos. Y así las preguntas referente a lo que es objetos, atributos, valores del atributo, parte del diseño, operación y estado. Luego, retomamos las clases de objetos, atributos y operaciones que hicimos acá en la parte 2. Elabora un documento con un borrador en papel, el diagrama de clases y objetos. Esta parte sí me gustaría que lo hagan, pero de una manera así muy clara. Le tomamos una foto y decir, bueno, o no, mejor no le hagamos en papel, sino directamente lo podemos meter ya al Lucidchart. Claro que siempre ya tengamos listos las ideas que ya están, ¿no? A pesar de que hoy en día ya no es tanto de papel ni de estar arrastrando la pluma, sino ya directamente tengo la idea y le voy colocando. Ah, me equivoqué, suprimir. Puse mal esta fecha, la quito. Esta clase es acá, le pongo para este lado, etcétera. Entonces, yo pienso que este 8 y 9 es uno solo. Yo le haríamos uno solo directamente ya metido en lo que es el software que tenemos gratuito, que es el Lucidchart. Y acá ya viene la parte de qué tienes que entregar y los criterios de evaluación de la actividad como rúbrica. Entonces, pues la actividad la podríamos empezar el día miércoles. Esta semana no hay tarea, sino hasta la próxima. La próxima lo hacemos el miércoles o ya tren avanzado. El viernes hacemos quiz. El miércoles avanzamos el 4, el tema 4, 5. Y si le acabamos los 2 temas, pues el viernes solo es quiz y ya estamos ya libres para que puedan ustedes descansar y pues tengan un fin de semana excelente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a la actividad para que ya le vayan leyendo. ¿Dudas? Veo que han faltado algunos estudiantes. No voy a tomar lista. Yo sé que algunos todavía estamos con el problema de la luz, con el problema del frío, con el problema del agua, con el problema del gas. Está bien complicada esta situación. El lunes y martes yo casi ni di clases porque se iba la luz cada momento. Empecé con la primera hora a 7 de la mañana. Empecé con 25 estudiantes y yo habla y habla compartiendo pantalla, no veía las imágenes de ustedes. Y de repente 3 alumnos. Y de repente un alumno así como dicen, profe, estoy sin audio. Un alumno dice, profe, ya solo estamos 3. Ay, no, dije, ¿qué pasó? Se fue la luz todo el sector de Monterrey. Entonces, ese tipo de cosas hay que seguirle igual, Dios quiera, ya se vaya solucionando. No sé por qué está pasando eso, si la nueva administración ofreció nunca más se va a ir la luz, nunca más va a faltar nada, pero estamos peor. No sé qué está pasando. En todo caso, pues, chavos, tenemos que continuar así, tenemos que, fíjense en qué pasaría si nosotros ya estuviéramos presencial y estuviéramos pasando este tipo de cosas. Yo me imagino, pues, si fuera presencial, los días fríos no hay clases. Ya mejor el clima, sí hay clases, pero no voy porque
no hubo energía eléctrica o la universidad está sin luz. Fíjense, otro día libre. Vamos al siguiente día, no hay porque no hay gas y no se puede prender, no sé, los calentadores. Otro día no hay agua, no hay clases porque no hay el servicio de los baños públicos y empieza a oler mal. O sea, yo pienso que si hubiese sido presencial este problema también hubiese sido un caos, ¿ah? Porque ahorita yo no sé, cada quien en su casa solventamos como sea esta situación de una manera ver que pues, y ahora por un día que no me baño no me voy a morir o alguna situación que pase, pues está haciendo frío, mejor trato de ahorrar luz, trato de ahorrar gas, etcétera. Incluso vi que hasta la producción de tortillas estaba a un bajo nivel por la situación del gas, que publicaban ahí las tiendas departamentales, ese tipo de cosas. Así que chavos, pues hay que echarle ganas, vayan avanzando un poquito, esto es en equipo igual, y pues el tema está terminado, hemos avanzado rápidamente, el video nos ayudó muchísimo y luego mi explicación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor, respecto a esto del paradigma orientado, del paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Alguna? Yo por ahora, Dime. no, que yo por ahora no. Ah, perfecto, no, no hay problema. Eduardo Tonches, ¿preguntas, dudas? Estás el audio apagado, pero ahorita ya se prendió. ¿Ya me escucha? Sí, te escucho, Eduardo. No, todo bien. Ok. Eduardo, me acuerdo el semestre que hizo conmigo la materia de sistemas operativos. No tenía audio y colocaba un audio de robot, ¿te acuerdas? Y ya voy a poner sonidos. Muy bien, te felicito. Esmeralda o Katherine, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? Por mi parte, no. Gracias, Esmeralda. ¿Tú, Katherine? Si estás hablando, estás con el audio apagado, si es que estás hablando. Bueno, en todo caso, chavos, les agradezco que tengan un bonito fin. Abríguense, cuídense, no salgan. Sigue la situación de pandemia, seguimos como tal. La situación se va complicando un poquito más. Evitemos cualquier situación y pues sigamos adelante y siempre estarnos viendo y seguir adelante y luego cuando ya estemos presencial, podernos ver y podernos conocernos de una mejor manera. Una buena noche, un buen fin de semana, chavos, y pues les dejo que tengan un buen fin. Hasta el día miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas Gracias, gracias a Igualmente. ustedes. Gracias, profe, nos vemos.